y poderosas. Un espacio para hablar del empoderamiento femenino y reflexionar sobre temas del alma. Bueno, yo quiero contarles aquí en Radio Nacional que yo hace mucho tiempo en la pandemia tuve mi primer contacto con las flores de Bach. Y mira cómo es la vida, porque bueno, creo que les he contado, pasé por un momento de ansiedad muy, muy fuerte, como muchos en el mundo, producto de lo que estábamos viviendo. Y hubo una persona que me recomendó las flores de Bach y a mí, particularmente a mí, porque cada persona es una teoría diferente, a mí me ayudaron, ¿no?, en lo que yo necesitaba. Entonces, ahora tenemos como invitada a Stephanie Vidarte Cruzado. Ella es escritora y además terapeuta justamente dedicada a las flores de Bach. Así que vamos a hablar un poquito sobre su misión en la vida. ¿Cómo estás, Stephanie? Bienvenida. Hola, Angie, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta y bueno, mi libro 38 oraciones para manifestar es un libro que te invita a la introspección. Es un libro que está inspirado en las 38 flores de Bach. Tiene 38 poemas, tiene 38 ilustraciones hechas por mí para mostrar cada una de las esencias de las que Bach descubrió hace menos de 100 años. Y cuéntanos un poquito para quienes, bueno, yo las tomé porque me las recomendaron, me las recomendó una psicóloga en ese momento. Y me gustaría que la gente sepa un poquito más. Y vamos a hablar de tu libro, 38 oraciones para manifestar, un viaje de autoconocimiento para sanar, que creo que el autoconocimiento es como ese poder que tenemos las personas para realmente comenzar a validarnos y amarnos también en ese proceso. Entonces, cuéntame un poquito, ¿qué son las flores de Bach? Ok, las flores de Bach son remedios naturales. Justo traje aquí una muestra. Son remedios naturales hechos en base a flores. ¿Ok? Son flores que se encuentran en muchas partes del mundo, pero el doctor Edward Bach eligió específicamente 38 especies, porque claro, de un tipo de flor hay como 3 especies. Seguro, y esto, ¿no? sí. Entonces, son 38 y lo que él hizo fue encontrar que estas 38 flores respondían a 38 emociones, estados anímicos y emocionales del ser humano. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, la frustración, la ansiedad, el desamor, la desesperanza, la falta de propósito, la baja autoestima, el no escucharte a ti mismo, sino escuchar a los otros, y viceversa, escucharte demasiado a ti mismo y no escuchar a los demás, la indecisión. O sea, realmente son 38 estados emocionales que experimentamos todos en muchos momentos de nuestra vida, pero no le ponemos nombre. Y eso es algo muy interesante porque, hablando un poco del libro, aquí te muestro, digamos, es como un espejo, para que tú puedas encontrarte de alguna manera, porque a veces, como no sabemos por un tema de ignorancia o porque huimos de esa responsabilidad emocional, no nombramos o no verbalizamos las emociones que estamos sintiendo. Claro, por ejemplo, es verdad. nos quedamos en las emociones básicas que, pues, quien ha visto intensamente va a saber de qué estoy hablando, Claro. ¿no? Como el miedo, la frustración, la alegría, ¿no? Pero no son solamente esas emociones. Tenemos muchísimas más, y justamente el doctor Edward Bach se demoró muchísimos años encontrando todos un remedio para cada estado emocional. Y en realidad, tú que lo has probado y has comentado al inicio, pues uno siente un cambio cuando empieza a tomarlos. Y en realidad no necesitas creer en esto. No es un tema de religión, no es un tema de creencia, sino es un tema de integrar la naturaleza en tu cuerpo a través de sus esencias. Claro, qué importante. Además, siento que muchas respuestas se encuentran en la naturaleza, definitivamente. Somos parte de. Entonces, un poquito, aquí tenemos el libro, si le podemos hacer un primer plano al libro tan lindo, que además ya de verlo nomás te inspira paz también, que creo que es bueno, está lindo. Cuéntame un poquito sobre el libro, ¿no? ¿Por qué te inspiraste a escribir? ¿Tiene algo que ver con alguna historia personal? Y sí, tengo 2 historias.
la historia que se le cuenta o sea, que te lo cuenta Mi Máscara, ¿ok? Que es como la historia comercial, que es que quise escribir, no, en realidad no quise escribir, esto surge de una intención de hacer un oráculo. Dibujé primero las 38 flores, le presenté el proyecto a una persona que aprecio muchísimo, que es el que escribió el prólogo, y me dijo, Steph, ¿por qué no conectas un poco más de otra forma? Escribiendo, por ejemplo. Y empecé a escribir y al final, sin darme cuenta, tenía en mis manos un manuscrito. Se lo compartí a mi esposo, me dijo, te apoyo, hagámoslo, Qué y a mi lindo. editora también. Pero la otra historia es la historia que en realidad me empecé a dar cuenta, o la detecté, la encontré en terapia, con mi terapeuta. Y es que la enfermedad crónica, yo tengo una enfermedad crónica, y esta enfermedad crónica me daba muchos momentos para descansar. Momentos que yo al inicio decía, no, pues es que estoy perdiendo el tiempo, no estoy avanzando mis cosas, ¿cómo es posible? Porque cuando uno tiene una enfermedad, si sea una gripe, siempre como que lo ve desde el lado negativo, ¿no? Totalmente. Pero claro, empecé a conectar con las flores y me empecé a dar cuenta de que era una gran oportunidad para poder expresarme a través del alma, porque la poesía es entrar al mundo del alma, de la espiritualidad. Y empecé a conectar con cada una de las flores siguiendo el orden que ya tenía con los dibujos. Entonces empecé con Chicory y luego fui haciendo los 12 curadores, los 7 ayudantes, y empecé a tener una transformación personal, que era aceptar que era momento de descansar, aceptar que era momento para mí, porque sí me considero una persona que siempre está haciendo, siempre va, y como madre, tengo una hija de 5 años, me sentía imparable. Era como, no, es que yo quiero hacer esto porque tengo que atender y quiero y hago bajo mandatos sociales, mandatos que yo misma me había impuesto. Claro, que nosotras nos ponemos, sobre todo las mujeres, ¿no? Que sentimos que todo lo tenemos que hacer bien y todo a la vez, ¿no? Totalmente. Y claro, cuando uno se enferma, ya piensa, no, es que la casa no va a estar igual, no se va a cumplir con tal cosa. Absolutamente. Y ahí es donde yo empiezo a aprender nuevamente a escucharte, a escucharme y a conectar con mi cuerpo, cada síntoma físico, cada emoción que yo no le ponía nombre, que es lo que mencionaba al inicio. Este proceso me ayudó muchísimo a conocerme, por eso al final pongo un viaje de autoconocimiento para sanar, porque empecé a sanar todas esas creencias que me limitaban demasiado. Y empecé a darme cuenta que hay mandatos familiares tan fuertes, sobre todo ahora que, bueno, vivimos en una sociedad, tú sabes, muy compleja, ¿no? Claro, dime. ¿No? Donde las mujeres tenemos que cumplir un rol específico. Así es. Y claro, cuando te vas a otro país, te das cuenta de que la vida no se trata de eso, sino se trata de ser libre. De ser libre, es verdad. Y creo que es lindo que tú comentes una historia tan personal, ¿no? Y que además se vea reflejada en este libro también, porque creo que es la realidad de muchas mujeres en el mundo, ¿no? Que nos sentimos de alguna manera obligadas o responsables de hacerlo todo bien. Y a veces no importa si no lo haces todo bien. A veces no importa si no lo haces todo. A veces no importa si no haces nada. Hay momentos donde uno tiene que desconectar y resetear esa computadora llamado cuerpo para volver a empezar. Así que, Stephanie, cuéntanos, por favor, ¿dónde pueden adquirir tu libro? ¿Dónde lo pueden comprar? Mi libro lo pueden encontrar en Busca Libre desde cualquier parte del mundo. Y también lo pueden encontrar en la librería Book Vivant de San Isidro. Y también en la página web, mi página web personal, stephanievidarte.com. Sí. Ahí está. Estoy viendo cómo está el libro. ¿Ahí está? ¿Está bien? Sí. Ahí está. Estamos por todos lados mostrando el libro. Muchas gracias, Stephanie. Que sea lindo, que puedas acompañar a muchas personas, ahí están mostrando, y a muchas mujeres en ese viaje hacia el interior de sí mismas. Así es, totalmente. Gracias. No, 3:42. Regresamos en un ratito más aquí en Radio Nacional.